Imagina que estás en una cocina en Alemania, allá por la década de los 60. Un joven chef llamado Frank Farian tiene grandes sueños, pero no están relacionados con la gastronomía. Su verdadera pasión es la música. Frank, nacido en 1941, quería triunfar en los escenarios, así que a los 26 años, se lanzó como solista con una canción llamada Will You Be Mine. Sin embargo, la recepción fue decepcionante. A pesar de eso, Frank no se rindió. En lugar de seguir intentando como cantante, decidió probar algo nuevo, convertirse en productor. En 1975, tuvo su primer éxito real cuando creó el grupo Boney M. Pero aquí viene lo curioso. Aunque él era la voz masculina en las grabaciones, no quería ser parte del grupo en el escenario. Su solución: contrató a un bailarín llamado Bobby Farrell para que fuera la cara visible de la banda mientras él permanecía en las sombras. La idea fue un golpe maestro. Boney M logró fama mundial con éxitos como Rivers of Babylon y Rasputin. Pero había un secreto. Bobby Farrell no cantaba en realidad. Todo era obra de Frank en el estudio. Por increíble que parezca, este detalle no se descubrió hasta mucho después. Y aunque algunos lo criticaron, Frank había encontrado su fórmula mágica: crear grupos donde la imagen importara más que la autenticidad musical. Con el éxito de Boney M, Frank se dio cuenta de que su modelo de negocio funcionaba. Sin embargo, lo que había hecho con esa banda era solo un ensayo. Su verdadero experimento estaba por venir y tendría un impacto global. Fue así como, años después, comenzó a gestarse la historia de Milli Vanilli. El éxito de Boney M le dio a Frank Farian la confianza para explorar nuevas ideas. Había descubierto que el público adoraba una buena imagen acompañada de música pegajosa, aunque el talento detrás de esa imagen permaneciera oculto. Así que, en 1987, mientras buscaba nuevos proyectos, encontró algo que le llamó la atención: una canción llamada Girl You Know It's True. Para Frank, esta pieza tenía un enorme potencial, pero para convertirla en un éxito, necesitaba más que una buena melodía. Necesitaba el rostro perfecto para representarla. Frank comenzó una exhaustiva búsqueda. Sabía que, además de una gran imagen, los protagonistas del grupo debían tener algo especial, algo que conectara con el público. Fue entonces cuando conoció a Rob Pilatus y Fabrice Morvan, dos jóvenes con un talento impresionante para el baile y una presencia carismática que inmediatamente atrajo su atención. Rob, nacido en Alemania en 1964, era un hombre que había enfrentado muchas dificultades en su vida. Hijo de un soldado afroamericano y una madre alemana, fue dado en adopción poco después de nacer. Creció en un orfanato antes de ser adoptado por una familia alemana a los 3 años. A pesar de su complicada infancia, Rob encontró en el baile y el modelaje una forma de expresar su creatividad y superar los obstáculos. Por otro lado, Fabrice, nacido en París en 1966, tenía una historia diferente pero igual de fascinante. Hijo de padres provenientes de Guadalupe, una isla caribeña, se mudó a Alemania a los 19 años para buscar oportunidades como modelo y bailarín. Ambos compartían una pasión por el breakdance y sus caminos se cruzaron en un club nocturno. Rápidamente se hicieron amigos inseparables. Cuando Frank los conoció, supo de inmediato que había encontrado a las caras ideales para su próximo proyecto. Rob y Fabrice no solo eran talentosos, sino que tenían el estilo y la energía que el productor estaba buscando. Sin embargo, había un pequeño problema. Aunque eran increíbles en la pista de baile, su habilidad para cantar no estaba a la altura. Pero para Frank, eso no era un obstáculo, era un detalle que podía solucionar fácilmente. Con Rob y Fabrice a bordo, Frank comenzó a dar forma a su ambicioso plan. Su idea era simple pero arriesgada: usar las voces de cantantes profesionales de estudio para grabar las canciones y presentar a Rob y Fabrice como los intérpretes oficiales. Así, mientras los verdaderos cantantes permanecían tras bambalinas, los dos bailarines serían la imagen pública de la banda. Para el público, ellos serían los artistas completos: cantantes, bailarines y estrellas en ascenso. Frank reunió a un grupo de talentosos vocalistas, entre ellos Charles Shaw, John Davis, Brad Howell y otros músicos que ya habían trabajado con él anteriormente. Aunque tenían voces excepcionales,
Frank creía que su apariencia física no encajaba con la imagen que quería proyectar. Por eso, Rob y Fabrice se convirtieron en la cara visible de un proyecto que prometía conquistar el mundo. Fue entonces cuando nació Milli Vanilli, un nombre que, según dijeron en su momento, tenía raíces turcas, aunque la realidad era más mundana. Milli era el apodo de la novia de Frank en ese momento, mientras que Vanilli fue añadido simplemente porque sonaba moderno y pegajoso. Con la identidad del grupo definida, el equipo comenzó a trabajar en el sencillo Girl You Know It's True, que sería el punto de partida de su meteórica carrera. Lo que Frank no anticipó fue la velocidad con la que el proyecto ganaría tracción. Cuando la canción fue lanzada en 1988, fue como una explosión. En cuestión de semanas, estaba en los primeros lugares de las listas en Europa y Estados Unidos. Rob y Fabrice, con sus movimientos de baile electrizantes y su apariencia impecable, se convirtieron en el centro de atención. Pero mientras las luces brillaban sobre ellos, el secreto de Milli Vanilli se escondía en las sombras, esperando el momento en que sería imposible mantenerlo oculto. Cuando Girl You Know It's True llegó al mercado en 1988, fue como si un rayo de energía electrizara la industria musical. La canción tenía un ritmo contagioso, una mezcla perfecta de pop y dance que parecía diseñada para las pistas de baile. En cuestión de semanas, escaló a los primeros lugares en las listas de Europa, y en Estados Unidos alcanzó el número 2 en la prestigiosa lista Billboard, permaneciendo en el top durante 26 semanas. El público estaba fascinado con Milli Vanilli. Rob y Fabrice, con su carisma, estilo único y movimientos de baile precisos, se convirtieron en los favoritos de los medios. Sus videos musicales estaban por todas partes, y su presencia en televisión era constante. Los fans no solo amaban sus canciones, también estaban cautivados por la química entre los dos artistas, que parecía auténtica y natural. Sin embargo, había un pequeño detalle que muchos pasaban por alto: sus acentos. Aunque las voces en las canciones eran nítidas y sonaban completamente estadounidenses, Rob y Fabrice hablaban inglés con un marcado acento alemán y francés. Esto generó algunas sospechas iniciales, pero el entusiasmo por el grupo era tan grande que esas dudas se desvanecían rápidamente. Para mantener el impulso, Frank Farian decidió capitalizar el éxito y lanzó otros sencillos como Baby Don't Forget My Number y Blame It on the Rain, que también alcanzaron los primeros lugares en las listas. En 1989, el primer álbum de Milli Vanilli, All or Nothing, fue un fenómeno en Europa y, posteriormente, en Estados Unidos, donde fue reeditado como Girl You Know It's True. Con cada lanzamiento, el grupo consolidaba su posición como una de las sensaciones más grandes del momento. A medida que la popularidad de Milli Vanilli crecía, su éxito se transformó en un fenómeno global. Las giras y apariciones en programas de televisión llenaban auditorios y encendían las pantallas. En Europa, eran vistos como íconos de la música moderna, mientras que en Estados Unidos se ganaban rápidamente a un público diverso que los veía como una fuerza refrescante en la industria. Pero con la fama llegaron también los desafíos. Las entrevistas comenzaron a ser una fuente de incomodidad. Rob y Fabrice, aunque carismáticos, tenían dificultad para responder preguntas complicadas en inglés. Su falta de fluidez contrastaba con las voces claras y suaves que el público escuchaba en sus canciones. Estas discrepancias despertaron la curiosidad de algunos periodistas, pero nadie podía imaginar la magnitud del engaño que se estaba desarrollando. A pesar de los rumores iniciales, la maquinaria de Milli Vanilli seguía avanzando sin problemas. El público estaba más interesado en los espectáculos llenos de energía y en los pegajosos ritmos que ofrecían sus canciones. Los críticos podían cuestionar algunos aspectos, pero no podían negar que Milli Vanilli era el grupo del momento. En 1990, la cima parecía alcanzada cuando ganaron premios importantes, como los American Music Awards, y finalmente, el Grammy a Mejor Artista Revelación. Sin embargo, mientras el mundo celebraba su éxito, en los bastidores se comenzaban a formar grietas. Rob y Fabrice, cada vez más presionados, se encontraban atrapados en un juego que ellos mismos no podían controlar. Mientras Rob y Fabrice disfrutaban de la fama en los escenarios, había un grupo de personas trabajando en las sombras, sin recibir el reconocimiento que merecían. Eran los verdaderos cantantes detrás de Milli Vanilli: Charles Shaw, John Davis, Brad Howell
y otros vocalistas de estudio que habían grabado cada nota de las canciones que el mundo entero escuchaba. Frank Farian había seleccionado cuidadosamente a estos talentos. Sus voces eran impecables, pero, según el productor, sus apariencias no cumplían con los estándares que él consideraba necesarios para vender millones de discos. Aunque el público desconocía sus nombres, sus voces eran el alma de éxitos como Girl You Know It's True y Blame It on the Rain. Uno de ellos, Charles Shaw, comenzó a sentirse incómodo con la situación. En 1989, en un arrebato de honestidad, confesó a un periodista que él era una de las voces reales de Milli Vanilli. Esto pudo haber destapado todo el escándalo, pero Frank Farian actuó rápidamente. Le pagó una gran suma de dinero a Charles para que desmintiera sus declaraciones. Aunque la noticia no llegó a extenderse demasiado en ese momento, era una señal de que la verdad eventualmente saldría a la luz. Rob y Fabrice, por su parte, no estaban al margen de las tensiones. Sabían que no eran los cantantes reales, y con el tiempo, comenzaron a cuestionar la dirección que Frank les imponía. Querían demostrar que tenían talento verdadero y grabar un álbum con sus propias voces. Sin embargo, cada intento de cambiar el rumbo chocaba con la visión estricta de Farian, quien no estaba dispuesto a arriesgar el imperio que había construido. Con la presión creciendo tanto dentro como fuera del grupo, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Era 1989, y Milli Vanilli estaba en la cúspide de su éxito. Sus conciertos reunían a miles de fanáticos emocionados por ver a Rob y Fabrice en acción. Todo parecía ir perfectamente, según el plan de Frank Farian, hasta que un evento inesperado sacudió la fachada cuidadosamente construida. Durante un concierto en Connecticut, mientras el dúo interpretaba su famoso éxito Girl You Know It's True, algo salió mal. El sistema de reproducción, encargado de ejecutar las pistas pregrabadas, se atascó de manera humillante. El verso Girl You Know It's comenzó a repetirse una y otra vez, como un disco rayado. El público, al principio, estaba confundido, pero rápidamente entendió lo que estaba ocurriendo. Milli Vanilli no estaba cantando en vivo. Rob y Fabrice, desconcertados, miraron alrededor del escenario. La tensión era palpable. En un acto de pánico, ambos salieron corriendo del escenario, dejando atrás a miles de espectadores sorprendidos y algunas risas nerviosas entre el público. El incidente fue un golpe directo a la credibilidad del grupo, y aunque lograron salir adelante en ese momento, las dudas comenzaron a crecer. Frank Farian y su equipo trabajaron arduamente para minimizar el impacto del evento. Los medios que cubrieron el incidente lo describieron como un simple problema técnico, y los fanáticos más leales continuaron apoyándolos. Sin embargo, para Rob y Fabrice, este error técnico fue una señal de advertencia. El castillo de naipes que habían construido no sería fácil de sostener por mucho más tiempo. A pesar del incidente en Connecticut, el éxito de Milli Vanilli continuó creciendo. En 1990, alcanzaron un hito que pocos artistas logran. Ganaron el Grammy a Mejor Artista Revelación, un reconocimiento que los colocó en la cima de la industria musical. La noche de la premiación, Rob y Fabrice subieron al escenario emocionados, con sonrisas radiantes, mientras agradecían a sus fans y al equipo que los había apoyado. El Grammy fue la confirmación de que Milli Vanilli era, oficialmente, un fenómeno global. Sus canciones se reproducían en todo el mundo, y su imagen estaba en portadas de revistas, comerciales y programas de televisión. Sin embargo, mientras disfrutaban de los frutos de su éxito, el peso de la mentira se hacía cada vez más insoportable. Rob, conocido por ser más directo y emocional, comenzó a sentir la presión de manera más intensa. En una entrevista con la revista Time, llegó a afirmar que Milli Vanilli tenía más talento que leyendas como Bob Dylan, Paul McCartney y Mick Jagger. Aunque esta declaración fue vista por muchos como arrogante, también reflejaba el conflicto interno que él y Fabrice estaban enfrentando. Querían ser reconocidos como artistas reales, pero sabían que su éxito estaba construido sobre una farsa. La presión también venía de otros frentes. La prensa, que ya había notado inconsistencias en las entrevistas del dúo, comenzaba a investigar más a fondo. Además, los rumores sobre los cantantes reales no desaparecían, y la tensión entre Rob, Fabrice y Frank Farian se hacía cada vez más evidente. En los bastidores, las relaciones entre Rob,
Fabrice y Frank, estaban al borde del colapso. Los dos intérpretes presionaban al productor para que les permitiera grabar un álbum con sus propias voces, buscando legitimarse como artistas. Pero Frank no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Para él, la fórmula funcionaba tal como estaba, y cualquier cambio podría significar el fin del proyecto. Mientras tanto, los rumores sobre la verdadera autoría de las canciones de Milli Vanilli seguían creciendo. Los periodistas comenzaron a investigar con más profundidad, y algunos de los cantantes reales, cansados de permanecer en las sombras, empezaron a hablar. En particular, Charles Shaw, quien ya había intentado exponer el engaño anteriormente, volvió a insinuar que él era una de las voces reales detrás del éxito del grupo. La presión alcanzó su punto máximo en noviembre de 1990, cuando Frank Farian decidió convocar una rueda de prensa en Nueva York. Fue allí donde, ante los medios de comunicación, finalmente reveló toda la verdad. Rob y Fabrice no habían cantado ni una sola nota en los discos de Milli Vanilli. El escándalo fue instantáneo. La noticia se difundió como un incendio forestal, y el público, que había elevado al dúo a la categoría de superestrellas, ahora se sentía traicionado. El impacto fue devastador. La organización de los Grammy exigió que Rob y Fabrice devolvieran el premio, algo que hicieron en una conferencia de prensa cargada de tensión y vergüenza. Fueron abucheados, y su imagen pública quedó irremediablemente dañada. Al mismo tiempo, las discográficas comenzaron a retirar los discos de Milli Vanilli de las tiendas, tratando de distanciarse del escándalo. Mientras tanto, Frank Farian, aunque también enfrentaba críticas, lograba mantenerse relativamente a salvo del escrutinio público. Para Rob y Fabrice, sin embargo, el mundo que habían conocido hasta entonces se desmoronaba rápidamente. El anuncio de Frank Farian en la rueda de prensa de noviembre de 1990 sacudió al mundo de la música. La revelación de que Milli Vanilli era una fachada y que Rob y Fabrice nunca habían cantado las canciones que los hicieron famosos fue un escándalo sin precedentes. Los medios se volcaron a cubrir la noticia y el público reaccionó con una mezcla de sorpresa, enojo y decepción. Las consecuencias no tardaron en llegar. La organización de los Grammy fue rápida en actuar, exigiendo que Rob y Fabrice devolvieran el premio a Mejor Artista Revelación que habían recibido apenas unos meses antes. En una tensa conferencia de prensa, los dos jóvenes entregaron el trofeo, visiblemente avergonzados y afectados. Durante el evento, intentaron explicar su papel en la situación, culpando directamente a Frank Farian por haberlos manipulado y puesto en esa posición. Sin embargo, para muchos, eso no fue suficiente. Las reacciones de los fans también fueron intensas. Algunos se sintieron profundamente traicionados, mientras que otros mostraron empatía por Rob y Fabrice, considerando que eran víctimas de un sistema explotador. Las discográficas, en un intento de limpiar su imagen, comenzaron a retirar los discos de Milli Vanilli del mercado. En Estados Unidos, Arista Records eliminó todo rastro del grupo de su catálogo, como si quisieran borrar su existencia por completo. El escándalo también abrió la puerta a una avalancha de demandas legales. Fans que habían comprado los discos o asistido a los conciertos demandaron tanto a Frank Farian como a las discográficas, argumentando que habían sido engañados. Por otro lado, las empresas que habían firmado contratos con Milli Vanilli también buscaron compensación por los daños sufridos. Con la verdad al descubierto, Rob y Fabrice intentaron salvar lo que quedaba de sus carreras. Estaban determinados a demostrar que, más allá del engaño, tenían talento real. En 1993, lanzaron un álbum titulado Rob and Fab, en el que cantaron con sus propias voces, pero el daño ya estaba hecho. El público no estaba dispuesto a darles una segunda oportunidad, y el disco fue un fracaso comercial. Mientras tanto, los verdaderos cantantes detrás de Milli Vanilli también intentaron reivindicarse. En 1991 y 1992, lanzaron 2 álbumes bajo sus propios nombres, pero tampoco lograron el éxito esperado. La sombra del escándalo era demasiado grande y parecía seguir a todos los involucrados, sin importar sus intenciones. La presión de la caída afectó a Rob y Fabrice de maneras distintas. Fabrice, aunque devastado, logró mantener cierta estabilidad. Intentó reinventarse como solista y más tarde trabajó como DJ, buscando nuevas formas de mantenerse en la industria musical. Sin embargo,
Rob no corrió con la misma suerte. Rob comenzó un camino de autodestrucción, incapaz de lidiar con la humillación pública y el colapso de su carrera. En los años posteriores al escándalo, se vio envuelto en numerosos problemas legales, incluyendo actos de vandalismo, agresiones y robos. Su vida se convirtió en una espiral de adicción y problemas personales, que eventualmente lo llevaron a pasar tiempo en prisión. El punto más oscuro de esta historia llegó el 2 de abril de 1998, cuando Rob Pilatus fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Frankfurt, Alemania. La causa de su muerte fue una sobredosis de alcohol y medicamentos recetados, un final trágico que marcó el colapso de un hombre que había alcanzado el éxito global, pero nunca encontró la paz consigo mismo. La noticia de su muerte conmocionó al mundo de la música. Aunque muchos lo veían como el rostro de un engaño, también había quienes lo consideraban una víctima del sistema. Su compañero Fabrice Morvan expresó su profundo dolor por la pérdida, destacando que, a pesar de todo, Rob había sido una persona llena de pasión y creatividad. La muerte de Rob fue un recordatorio sombrío de los costos humanos detrás del escándalo de Milli Vanilli. No solo puso fin a su vida, sino que también cerró definitivamente cualquier posibilidad de redención para el dúo. Aunque Fabrice continuó adelante con su vida, la sombra del pasado nunca desapareció por completo. Mientras tanto, Frank Farian, el hombre que había ideado todo el plan, siguió trabajando en la industria musical con otros proyectos exitosos, pero nunca escapó de las críticas por su papel en el escándalo. La historia de Milli Vanilli quedó grabada como una advertencia en la historia de la música, mostrando cómo las apariencias y el deseo de éxito a cualquier costo pueden llevar a consecuencias devastadoras. Después de la muerte de Rob Pilatus, la historia de Milli Vanilli quedó marcada por un profundo sentimiento de tragedia y lecciones no aprendidas. Pero antes de su final, Rob y Fabrice intentaron, en varias ocasiones, revivir sus carreras y demostrar al mundo que tenían talento verdadero. En 1993, el dúo lanzó el álbum Rob and Fab, donde por primera vez utilizaron sus propias voces. Este proyecto fue un esfuerzo sincero por parte de ambos para reconectar con su público y dejar atrás la sombra del engaño. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las estaciones de radio se negaron a promocionar sus canciones, y las ventas del disco fueron extremadamente bajas. El público simplemente no podía separar sus nombres del escándalo que los había llevado a la fama y, posteriormente, a la ruina. Frustrados pero no derrotados, Rob y Fabrice intentaron una vez más relanzar su carrera en 1998, esta vez con un enfoque renovado. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de dar el siguiente paso, la muerte de Rob puso un fin abrupto a sus planes. Para Fabrice, este fue un golpe devastador, no solo como colega, sino como amigo cercano que había compartido los momentos más altos y bajos de su vida. Tras la tragedia, Fabrice Morvan tomó una decisión crucial: reconstruir su vida lejos del drama que lo había consumido durante años. A diferencia de Rob, Fabrice logró encontrar una manera de lidiar con el peso del escándalo. Aunque no fue un camino fácil, se mudó a Los Ángeles y comenzó a trabajar como DJ, usando su amor por la música para mantenerse conectado con la industria. Fabrice también incursionó en la música como solista, lanzando álbumes que, aunque no tuvieron gran éxito comercial, le permitieron expresar su creatividad sin las cadenas de Milli Vanilli. Más allá de sus esfuerzos en la música, Fabrice dedicó tiempo a reflexionar sobre su experiencia y a compartir su historia con el público. En entrevistas posteriores, habló abiertamente sobre las presiones que enfrentaron él y Rob y cómo el deseo de alcanzar el éxito los llevó a tomar decisiones que luego lamentaron profundamente. Con el tiempo, Fabrice encontró una especie de redención personal. Aunque nunca logró el mismo nivel de fama que tuvo con Milli Vanilli, logró algo más importante: reconstruir su identidad lejos del engaño. Hoy, es visto por muchos como un ejemplo de resiliencia y autenticidad. Alguien que aprendió de sus errores y encontró una nueva manera de seguir adelante. A pesar del escándalo, Milli Vanilli dejó una huella en la historia de la música. Sus canciones, como Girl You Know It's True, Blame It on the Rain y Baby Don't Forget My Number, siguen siendo recordadas por su energía y ritmo contagioso. Para muchos,
Estas canciones son parte de la banda sonora de una época, incluso si el engaño detrás de ellas nunca puede ser olvidado. El caso de Milli Vanilli también cambió para siempre la percepción del público sobre la autenticidad en la industria musical. Su historia reveló cómo, en muchos casos, las apariencias pueden importar más que el talento real. Esta revelación llevó a un mayor escrutinio sobre los procesos de producción musical y la transparencia en la creación de artistas. Hoy, la historia de Milli Vanilli es vista tanto como una advertencia como una lección. Para algunos, es una muestra de cómo el deseo de éxito puede nublar el juicio y llevar a decisiones cuestionables. Para otros, es un recordatorio de que, a pesar de los errores, siempre hay espacio para la redención personal. Fabrice Morvan, en particular, ha hablado sobre cómo la experiencia le enseñó a valorar la autenticidad por encima de todo. En entrevistas recientes, ha dicho que, aunque el camino fue difícil, está agradecido por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de seguir adelante. Mientras el mundo aún asimilaba el escándalo de Milli Vanilli, Frank Farian, el productor detrás del grupo, seguía activo en la industria musical. Aunque recibió fuertes críticas por su papel en la creación del engaño, Frank no se mostró particularmente arrepentido. En varias entrevistas, defendió su decisión argumentando que lo que importaba era la música, no necesariamente quién la interpretaba. Para él, Milli Vanilli fue simplemente un producto cuidadosamente diseñado para triunfar en un mercado competitivo. Lejos de retirarse, Frank continuó trabajando con otros proyectos exitosos. En 1991, creó el grupo No Mercy, una banda de pop dance que alcanzó fama con canciones como Where Do You Go y Please Don't Go. Aunque la fórmula no era tan controversial como la de Milli Vanilli, era evidente que Frank seguía priorizando la imagen y el impacto comercial sobre cualquier otra cosa. A pesar de su habilidad para mantenerse relevante, el escándalo de Milli Vanilli dejó una marca permanente en su reputación. Para algunos, era un genio que entendía cómo mover los hilos de la industria musical. Para otros, era un símbolo de todo lo que estaba mal en un negocio que muchas veces sacrificaba la autenticidad por el éxito. El caso de Milli Vanilli no solo afectó a las personas directamente involucradas, sino que también tuvo un impacto profundo en la industria musical en general. Antes del escándalo, los artistas eran a menudo percibidos como figuras casi intocables, cuya autenticidad rara vez se cuestionaba. Pero después de que se reveló que Rob y Fabrice no eran los verdaderos cantantes de sus éxitos, el público comenzó a exigir más transparencia. Las compañías discográficas también tomaron nota. El escándalo obligó a la industria a ser más cautelosa en la creación de artistas y en la promoción de proyectos que dependieran demasiado de una imagen cuidadosamente construida. Si bien el caso de Milli Vanilli no eliminó por completo las prácticas cuestionables en el mundo de la música, sí marcó un punto de inflexión en cómo los consumidores perciben a las estrellas. Culturalmente, Milli Vanilli se convirtió en un referente de lo que puede suceder cuando la ambición y la superficialidad eclipsan el talento real. Incluso hoy, su historia sigue siendo utilizada como ejemplo en debates sobre la autenticidad en el entretenimiento, especialmente en una era dominada por redes sociales y plataformas digitales, donde la percepción a menudo importa más que la realidad. Con el paso de los años, la opinión pública sobre Milli Vanilli ha evolucionado. Durante el escándalo, muchos fans se sintieron traicionados y enfurecidos al descubrir que las personas que habían admirado no eran quienes decían ser. Sin embargo, con el tiempo, una perspectiva más matizada ha emergido. Para algunos, Rob y Fabrice fueron víctimas de un sistema que explotó su imagen, mientras mantenía oculto el talento de los verdaderos cantantes. Para otros, fueron cómplices conscientes de una mentira que les dio fama y fortuna. En cuanto a la música, muchas de las canciones de Milli Vanilli siguen siendo disfrutadas hoy en día, aunque con una mezcla de nostalgia y ironía. Algunos fans argumentan que, independientemente del escándalo, los temas como Blame It on the Rain y Girl You Know It's True son piezas emblemáticas de los años 80 y 90. Otros, en cambio, no pueden separarlas de la historia detrás de su creación. El legado de Milli Vanilli, entonces, es complicado. Por un lado,
son un ejemplo de los peligros de priorizar la apariencia sobre la sustancia. Por otro, su historia también resalta la presión y las expectativas que enfrentan los artistas en una industria donde el éxito a menudo tiene un alto costo. A lo largo de los años, la historia de Milli Vanilli ha pasado de ser simplemente un escándalo musical a convertirse en una lección ampliamente discutida sobre los riesgos de anteponer la apariencia al talento. La industria musical, aunque no completamente transformada, sí adoptó algunas medidas para evitar que situaciones similares ocurrieran. Artistas emergentes comenzaron a ser evaluados no solo por su imagen, sino también por su capacidad vocal y autenticidad artística. Para Rob y Fabrice, esta experiencia fue una montaña rusa emocional. Mientras que Rob no logró escapar de las sombras del escándalo, Fabrice encontró en esta caída una oportunidad para reconstruirse. En sus entrevistas posteriores, Fabrice reflexionó sobre cómo la industria había explotado tanto a él como a los verdaderos cantantes detrás de Milli Vanilli. Su mensaje era claro: la autenticidad y la transparencia son fundamentales en cualquier forma de arte. Por otro lado, la historia también dejó una marca indeleble en los fans y en cómo estos perciben a las estrellas. En un mundo donde las redes sociales amplifican cada error, la historia de Milli Vanilli es un recordatorio de que el éxito puede ser efímero si no está construido sobre una base sólida. Aunque la historia de Milli Vanilli está llena de altibajos, tragedias y engaños, también es un ejemplo de resiliencia y de cómo la humanidad puede encontrar lecciones incluso en los errores más grandes. Las canciones que marcaron una época siguen siendo recordadas, y aunque la forma en que llegaron al público fue polémica, nadie puede negar su impacto cultural. El caso de Milli Vanilli también generó una conversación global sobre la relación entre el talento y la imagen en la industria del entretenimiento. La autenticidad, aunque muchas veces pasada por alto en favor de la comercialización, se convirtió en un valor cada vez más apreciado, especialmente por una generación de consumidores que exige más transparencia en todos los aspectos de sus vidas. Frank Farian, aunque polémico, continuó defendiendo su visión de la música hasta el final, mostrando cómo la industria puede ser implacable pero también innovadora. Por otro lado, Fabrice, el último sobreviviente del dúo, encontró la paz al aceptar su pasado y transformar las lecciones en crecimiento personal. En última instancia, la historia de Milli Vanilli sigue viva porque representa una parte de la experiencia humana, el deseo de éxito, los errores inevitables y la búsqueda de redención. Sus canciones aún resuenan en las memorias de aquellos que vivieron los años 80 y 90, un testimonio de que, incluso en la controversia, el arte puede encontrar su camino hacia la inmortalidad. Si te gustó esta historia, te pido que le des me gusta al video y te suscribas al canal. Y comenta de qué artista deberíamos hablar a continuación.